Bienvenidos a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación que el Consejo Económico y Social de Guatemala les ha hecho llegar. Gracias por tomarse el tiempo. Feliz inicio de semana. El día de hoy estamos dando seguimiento a nuestro programa de formación y capacitación que iniciamos a partir del mes de marzo. Ha sido todo un reto para el Consejo Económico y Social de Guatemala iniciar este programa, pero gracias a toda la participación hemos podido avanzar y hemos podido el día de hoy concluir con este último webinar. Para las personas que son nuevas y que lamentablemente por un u otro motivo no pudieron acompañarnos en los diferentes webinars, déjenme contarles que pueden acceder a ellos a través de nuestro canal de YouTube o también pueden visitarnos directamente en nuestra página web. Ahí van a encontrar el espacio en donde están el programa de formación y capacitación y pueden acceder a nuestros videos y también pueden encontrar en nuestra página web diferentes documentos técnicos que pueden ser de utilidad para todos ustedes. Les voy a contar un poquito, rapidito, tuvimos 4 webinars. En el primero hablamos sobre lo que era el diálogo social, abordaje y búsqueda de consenso desde el marco de lo que es la democracia. El segundo fue la implementación y gestión de las finanzas públicas. En el tercero hablamos sobre las estrategias de colaboración intermunicipal para el desarrollo económico y social. Y el anterior a este fue el de los impactos de la inteligencia artificial en la sociedad, la política y las políticas públicas. En este último tuvimos mucho interés y nos dimos cuenta de que el tema de la inteligencia artificial, pues sin lugar a dudas, está acá, ya no está a la vuelta de la esquina, sino que está acá y es algo que no podemos dejar de abordar. Surgieron muchos comentarios, muchas solicitudes de que diéramos continuidad en el tema y es por eso que el día de hoy hemos traído a un experto que nuevamente nos va a hablar de lo que es el tema de la inteligencia artificial, pero esta vez desde otro punto de vista. Vamos a hablar desde la inteligencia artificial eh, sobre lo que es la ética y la regulación. Hoy en día tenemos muchas dudas que nos surgen en relación a esto, sí, la inteligencia artificial, pero ¿cómo se regula? ¿Quién está detrás de esto? Y yo no me voy a meter más al tema porque para eso el CESA ha hecho todo su mejor esfuerzo en traerles durante diferentes webinars a los mejores expertos. Entonces, déjenme contarles un poquito hoy. Nos acompaña el doctor Eric Reyes. Él cuenta con más de 44 años de experiencia como profesional de tecnologías de información y comunicación. Es licenciado en informática con especialización en telecomunicaciones. También tiene una maestría y un doctorado de la Universidad Francisco Marroquín. Él es profesor universitario por más de 22 años y es director de la maestría en sistemas de información. Cuenta con mucha experiencia, pero especialmente en el gobierno incluye seguridad nacional, seguridad presidencial, salud pública, educación, superintendencia de administración tributaria, gerente de tecnologías de información y administrativa financiera. También fue subdirector de aeronáutica civil y asesor para la creación de la Política Nacional de Datos Abiertos por más de 2 años. Doctor Reyes, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos y por estar dispuestos a darnos esta lluvia de información el día de hoy. Entonces, bienvenido. Yo no le quito más tiempo. El tiempo es suyo y la atención de todas las personas. Lo último que se me escapaba decir, disculpen, es que ahí en su pantalla a ustedes les aparece el signo de interrogación en donde están las preguntas y respuestas para que desde ya, conforme va la presentación, nos puedan hacer llegar todas sus preguntas y al final de la presentación del doctor Reyes vamos a hacer ese intercambio de conocimientos. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Silva. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes un tema tan interesante, tan de moda, que todos hablan de la inteligencia artificial, todo aquel que usa un teléfono eh, móvil, entonces todos ofrecen la parte de la inteligencia artificial. Entonces, hoy vamos a hacer una aproximación al tema. El tema es muy grande, muy amplio, todavía se está desarrollando y entonces es importante que conozcamos nosotros cómo es que esto se va a ir avanzando cada día más en los ámbitos académicos, económicos, sociales, laborales, incluso familiares. Entonces vamos, como decía, a hacer una
aproximación al tema, y luego ya en las preguntas y respuestas trataremos de ir aclarando cualquier detalle que sea necesario para que todos podamos tener un poco más de conocimiento sobre el tema. Permítame que comparta la presentación para que entonces todos la tengamos ya lista. Bueno, perfecto. Entonces, el tema que tenemos es ética y regulación de la inteligencia artificial, retos y oportunidades de la era artificial. Bueno, como todos sabemos, la inteligencia artificial es lo que se está ofreciendo a nivel comercial, a nivel académico, todo ya en las distintas universidades y centros de investigación es un tema obligado. Por lo tanto, vamos a empezar con algunas definiciones. Esta definición es de Google Cloud. La inteligencia artificial, como dicen los señores de Google, ¿verdad?, que han trabajado bastante en eso con ChatGPT y otras herramientas, es un campo de la ciencia que se ocupa de la construcción de computadoras y máquinas que puedan razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucre datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar. Aquí es donde nos vamos a centrar y es muy importante que comprendamos estos verbos. Razonar, esa es una habilidad que solo tiene el ser humano, pero vamos a ver cómo las máquinas también pueden tener algún nivel de razonamiento actualmente y lo que pueda venir en el futuro. También aprender, esto sí lo hemos venido escuchando, el tema en inglés es Machine Learning o aprendizaje de máquina, y el otro es el aprendizaje profundo. Y luego actuar. Entonces, nosotros como seres humanos, primero razonamos y luego actuamos. De igual manera, aprendemos a hacer algo y después actuamos para resolver problemas. Esos son los verbos que nos interesa saber hasta dónde puede llegar esta tecnología. También la inteligencia artificial es un campo amplio que abarca muchas disciplinas, incluida la informática, el análisis de datos, las estadísticas, la estadística descriptiva, la de estadística probabilística, la ingeniería de hardware y software, con lo cual están hechas las máquinas, la tecnología de información y computación, la lingüística, la neurociencia, que es el estudio de los procesos que lleva a cabo nuestro cerebro. Sería fácil si fuera una máquina, porque tendríamos el hardware y entonces estaríamos estudiando el software. Pero todavía no sabemos la conexión exacta que hay entre nuestro cerebro físico y lo que nosotros le llamamos la mente. Pero también la filosofía, como vamos a ver más adelante. Los robots o los autómatas vienen desde la época de los griegos, no es algo nuevo, si bien su aplicación se ha desarrollado muy ampliamente en los periodos en que estamos viendo. Y finalmente la psicología, ¿por qué? Porque tratamos de entender el alma, es decir, esa parte incorpórea, etérea, le llamaban los griegos, con la cual el ser humano interactúa para poder tener una conducta, es decir, lo que el hombre piensa. Cuando me refiero al hombre, me refiero al ser humano. Cuando lo que el ser humano piensa, decía, lo que habla y finalmente lo que hace, ¿verdad? A nivel operativo, para uso comercial, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, que se utilizan para el análisis de datos, las predicciones y los pronósticos. La categorización de objetos, es decir, la clasificación, por ejemplo, los usos que se tienen en taxonomía. Queremos saber si una cabra es una cabra o es una oveja. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que es una cabra y no una oveja? Son problemas de clasificación en matemática. También el procesamiento del lenguaje natural. Actualmente todos usamos un teclado, pero conforme esta inteligencia vaya avanzando, no habrá necesidad de utilizar un teclado. Nosotros podremos hablar directamente con la máquina y la máquina responderá con esa interactuación. Adicionalmente a eso, como ya usted lo ha visto en los teléfonos inteligentes,
tenemos también la comunicación por gestos. Hasta ese nivel hemos llegado, que ya es una comunicación que no es fonética, no es audible, sino que la persona realiza un gesto y la máquina, con los procesos de reconocimiento de rostro y gestos, entonces puede comprender si algo le gustó o no le gustó a la persona que está en el otro lado de la pantalla. También las recomendaciones, ¿verdad? La máquina puede recomendarnos qué hacer. Por ejemplo, la aplicación comercial, si otorgamos un crédito, ¿verdad? Entonces, se otorga el crédito, cuál es el monto y el plazo para poder pagar el crédito de acuerdo con los datos que alimentaron el sistema. Y luego la recuperación inteligente de datos, que es decir, cuando los datos están dispersos y no tienen ninguna lógica, ningún sentido, ningún patrón, entonces cómo estos datos pueden ir teniendo sentido primeramente para la máquina y después para nosotros como seres humanos. También encontré una definición del diccionario de Oxford, un poco más académica. Teoría y desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas. La gente de IBM dice que es la tecnología que permite a las computadoras y a las máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad, que es una de las cosas bien importantes, o sea, que la máquina pueda pintar un cuadro, ¿verdad? De la nada, hacer un paisaje, ¿verdad? Y luego la autonomía, ¿verdad? Que pueda tomar decisiones en forma propia, independiente. En el caso del Instituto de Estándares Internacionales, el ISO, la inteligencia artificial es un campo técnico-científico dedicado al sistema diseñado que genera resultados como contenido, pronóstico, recomendaciones o decisiones para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano. Observemos que la organización ISO no lo ve como la inteligencia humana, sino que está orientado al campo técnico y científico y habla en términos de sistemas. Siguiendo por esta misma organización de estándares internacionales, entonces queremos un poco explicar cómo es que funciona la inteligencia artificial. Entonces, ustedes observan en la imagen que cualquiera de nosotros, cuando le ponen una evaluación de estas y le preguntan cuál es el patrón o cuál es la siguiente figura que tiene que aparecer en el patrón. Entonces, nosotros analizamos las formas, los colores, tratamos de encontrar una secuencia hacia arriba, hacia abajo, tal vez la secuencia es de A a Z, de Z a A, tal vez es un salto cada cierta cantidad de números. En esencia, la inteligencia artificial analiza datos para extraer patrones, que es lo que estamos viendo aquí, y a partir de los patrones hacer predicciones, que es lo siguiente que viene. Aquí es importante decir que, como vamos a ver más adelante, estamos tratando de analizar los patrones de conducta. Por ejemplo, en las ciencias criminales o en la criminología, se pregunta cuál es la probabilidad de que una persona que haya cometido un delito menor y que no haya recibido ninguna punitividad al respecto, o un castigo, una sentencia, o que no haya sido capturado, cuál es la probabilidad de que repita esa conducta, que vuelva a cometer un delito menor. De igual manera podría ser la parte de los delitos mayores. Como vamos a ver más adelante, aquí el problema que es la base de la discriminación es perfilar a las personas. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ya entrando en el campo de la ética. Si nosotros empezamos a estudiar a las personas, a analizar su conducta y determinar que por lo que han hecho anteriormente, la probabilidad de que vuelvan a actuar de la misma manera es muy alta, entonces dejamos de lado que las personas aprenden. Que si yo tuve una mala conducta y sufrí las consecuencias de esa mala conducta, pues el haber sufrido esas consecuencias puede hacer que yo cambie mi forma de pensar, cambie mi actitud y que tenga una conducta, entonces, diferente a la que tenía anteriormente. Entonces, mucho cuidado con los patrones.
Aquí dice que lo hace combinando grandes conjuntos de datos con algoritmos de inteligencia artificial, que se llaman algoritmos inteligentes o conjuntos de reglas, que permiten que el software aprenda de los patrones en los datos. Por ejemplo, si una persona se le otorgó un crédito e hizo sus pagos puntualmente, ¿verdad?, en la fecha en que tenía que hacerlos y terminó su crédito, pues entonces se puede ir determinando que la persona sí tiene ese patrón de conducta, que si es sujeto de un crédito, entonces lo va a pagar en el tiempo estipulado y en los montos en que debe hacerlo. Entonces, eso es una parte de patrones. Pasemos ahora a explicar lo que es un perceptrón. Entonces, esta figura que ustedes ven aquí es lo que se empezó a utilizar como las redes neuronales. Explico un poco. Nosotros como seres humanos tenemos neuronas en el cerebro, miles de millones de neuronas. Y son, por así decirlo, los pequeños CPUs o las pequeñas computadoras con las cuales funciona nuestro cerebro. Eso es lo que se estudia en la parte de neurociencia. Entonces la gente de sistemas ha tratado, no de ahorita, ya tenemos muchos años de estar en eso, de poder replicar el funcionamiento de una neurona. Como la imagen en sí, veamos que tiene entradas al lado izquierdo, tiene una salida al lado derecho y en la parte de abajo de color verde tenemos la capa de entrada, se llama. La de en medio es la capa escondida y la última capa es la capa de salida. Pero para que tenga un poco de sentido, hablando de estos sistemas basados en regla, es, por ejemplo, el input o los tres círculos de color verde que nosotros vemos ahí, puede ser la estabilidad laboral que tiene una persona para otorgarle un crédito. El récord crediticio que tiene la persona puede ser el segundo círculo verde. Y el tercer círculo puede ser la diferencia entre los ingresos que tiene y los egresos que tiene mensualmente para determinar si le queda una parte con la cual pueda pagar el préstamo. En lo que vemos nosotros en medio, en la capa escondida, es una serie de combinaciones basadas en reglas del tipo if then else. Si la persona tiene tantos años de laborar en la empresa, entonces nosotros podemos decir que la probabilidad de que tenga estabilidad laboral se va acercando a 1. Las probabilidades siempre van de 0 a 1, aunque las personas las dicen por porcentajes. Por ejemplo, dicen cuál es el porcentaje de lluvia el día de hoy, en lugar de decir cuál es la probabilidad. Luego, digamos, la segunda cosa es si la persona tiene un buen récord crediticio. Entonces se hace unas, y la tercera es el saldo que tiene o el espacio financiero que tiene para pagar un crédito. Entonces se hacen las distintas combinaciones y tenemos una salida. La salida será si la persona se le otorga el crédito que está solicitando o no. Eso es para que nosotros tengamos una idea de cómo es que funciona esto que ustedes están viendo, que es un perceptrón. Claro, este es el modelo más sencillo y trabaja con reglas del tipo if then else, y como son secuencias de reglas, entonces se pueden trabajar utilizando álgebra lineal. La diferencia está cuando nosotros ya no trabajamos solo, o sea, la máquina, perdón, no nosotros, ya no trabaja solo con una respuesta sí o no, ¿verdad?, sino que va variando entre 0 y 1 la probabilidad. Al hacerlo, entonces ya podemos nosotros decir, por ejemplo, esta persona sí se le puede otorgar un crédito que esté entre 10,000 y 15,000 quetzales. Sí se le puede otorgar el crédito a 1 año o a 24 meses. También la persona sí tiene la capacidad de poder pagar una cuota que esté entre 400 y 700 quetzales mensuales. Entonces ahí ya no hay una respuesta binaria, es decir, sí o no, sino que las respuestas se van volviendo probabilísticas y al hacerlo de esa manera, los valores cambian. Entonces, al cambiar los valores, ya la forma que tenemos nosotros en esta capa escondida con su resultado ya se convierte en lo que sabemos como una función sigmoide o escalonada. Digamos que esa es la parte tecnológica.
pero esto es básicamente un perceptrón con los cuales se trabajaba entre los años 1950 y 1960. Por así decirlo, es el modelo lógico. ¿Okay? Hay diferentes modelos de perceptrón, ahí se los dejo en la presentación por si usted quiere conocer. Entonces ya aplicando esto matemáticamente, lo que tenemos son teoría de grafos, es decir, nodos, como usted puede ver, los círculos de diferentes colores y las conexiones que hay entre un círculo y otro. Básicamente es como que cada nodo fuera una neurona, ¿verdad? Y las conexiones que hay entre las dendronas, o sea, las dendritas, como una cosa lleva a otra. Me gusta poner un ejemplo que es personal y disculpe que lo haga a ese nivel, pero tal vez explica de mejor manera. Por ejemplo, caminando yo sobre la Sexta Avenida de la Zona 1, la ciudad de Guatemala, pasó frente a mí una muchacha en sentido contrario, que casualmente llevaba un perfume, ¿verdad? Con una fragancia de alguien más que yo conocía de muchos años atrás, que no había visto mucho tiempo. Entonces, al percibir el olor de perfume y la combinación del pH de su piel, era muy parecido al recuerdo que yo tenía de esta persona. ¿Qué sucedió? Bueno, el poder percibir el perfume, esta fragancia, hizo que se dispararan mis neuronas. Entonces empecé yo a partir de ese input, de esa entrada, que es una fragancia, que es por el nervio olfativo, entonces a tener una serie de recuerdos respecto a la persona que yo conocí, que utilizaba, veamos, la misma fragancia o el mismo perfume. Algo así funcionan nuestras neuronas. Cuando nosotros vamos por un lugar en donde tuvimos una mala experiencia, un accidente, un asalto, o nos encontramos con alguien que no era muy agradable para nosotros, entonces los sensores de nuestro cuerpo, el audio, la vista, el tacto, todos esos sentidos que tenemos nosotros, entonces van percibiendo la realidad que hay a nuestro alrededor y hace que nuestras neuronas entonces reaccionen conforme las actividades o experiencias que hemos tenido en el pasado. También puede hacer que cuando yo esté en una situación que es completamente nueva para mí, entonces lo que suceda es de que yo siento temor. ¿Por qué siento temor? Porque estoy entrando en un lugar oscuro, un lugar que yo no conozco, y entonces mis sentidos están alerta, pero es porque también mis neuronas están trabajando y percibiendo todo lo que pasa a mi alrededor. Un poco así, explicado en términos sencillos, es cómo funciona nuestro cerebro, con nuestros sentidos, con la percepción. Hay algunas cosas que son reactivas y vamos a decir automáticas. Por ejemplo, si yo recibo un pinchazo, pues inmediatamente reacciono, ¿verdad? No hay ningún proceso de razonamiento que diga, hay un objeto de metal, me entró en los dedos, eso me provoca dolor y entonces levanta la mano, hago el dedo que esté siendo afectado. No, eso es automático y entonces ahí hay una serie de sistemas que trabajan con el sistema nervioso o los tipos de reacciones que tiene el sistema nervioso. Luego veamos cuál es el significado de la inteligencia artificial más allá del mero procesamiento de los datos, ¿verdad? Y aquí es donde estamos llegando a un nuevo nivel. Cuando ya estamos empezando a ver que las máquinas son capaces de aprender, entre comillas, ¿verdad? De razonar, entre comillas, y de resolver problemas. No los problemas que nosotros secuencialmente les dijimos. Vuelvo al caso del otorgamiento de un crédito. Hay una serie de reglas con las cuales las reglas que se tienen que cumplir, los resultados tienen que ser verdaderos y a partir de ahí entonces tenemos una salida que es el otorgamiento del crédito. No, aquí se están presentando problemas para los cuales nosotros no estamos dando una solución. Sí sabemos la solución y eso es lo que se llama el entrenamiento. Por ejemplo, cuando usted utiliza su teléfono con reconocimiento facial, no es que usted solo pone la primera vez su rostro frente al teléfono y entonces
el teléfono, el software del teléfono ya tiene su reconocimiento facial. Usted tiene que ponerse frente a la cámara, subir la cara, hacerla para un lado, para el otro, hacer distintos planos. ¿Para qué? Para que entonces el software vaya armando todas las coordenadas. Eso es lo que se llama entrenamiento. Entonces, el software está siendo entrenado para reconocer los distintos puntos que conforman su rostro o, por ejemplo, igual la voz, ¿verdad? Los asistentes digitales que se tienen ahora pasan por un entrenamiento en donde uno va diciendo una serie de palabras y entonces va entendiendo cuál es el timbre de la voz, la entonación y otras cosas. A partir de ahí, entonces la máquina ya funciona. El entrenamiento para resolver problemas es que nosotros presentamos en forma estructurada un problema. Es como el planteamiento que le decían a usted en primaria. ¿Cuánto es 10 menos 2 más 2? ¿Verdad? Entonces, se le pone a la máquina y nosotros sabemos la respuesta. Y entonces la máquina usa una serie de algoritmos, una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, para llegar a la respuesta. Entonces, como nosotros sabemos la respuesta, entonces cada vez que la máquina da una respuesta acertada, entonces le damos un feedback, le damos una interacción donde decimos sí, esa es la respuesta. Y así poco a poco la máquina va trabajando. Cuando son modelos lógicos, secuenciales, pues no hay problema. La cosa es cuando hay modelos que no tienen una secuencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a peinarme hacia este lado, o puedo peinarme hacia el otro, o hacia abajo, o hacia arriba, o hacia un lado, o hacia el otro. Entonces, el resultado final, ¿verdad? Es el peinado que a mí, que yo considero que me queda mejor. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen las máquinas que ya no son secuenciales. Entonces, a eso le llamamos el aprendizaje automático. Se ha vuelto tan competente que puede generar de todo, desde código de software hasta imágenes, artículos, videos y música. Y este es el siguiente nivel de inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial generativa. Por eso presentamos aquí los logotipos de ChatGPT, de Copilot de Microsoft, de Gemini también, y varias otras que hay. Eso se diferencia de la inteligencia artificial tradicional en sus capacidades y aplicaciones. Mientras que los sistemas de inteligencia artificial tradicionales se utilizan principalmente para analizar datos y hacer predicciones, por ejemplo, ¿cuál va a ser el aumento de la población en Guatemala para el año 2028 o 2030? ¿Verdad? Y hacer ese tipo de predicciones. La IA generativa va un paso más allá al crear nuevos datos similares a sus datos de entrenamiento. Le explicaba ya lo del entrenamiento. Entonces, veamos algunas cosas que son la parte importante. Primero, el aprendizaje. La función de aprendizaje automático de la IA permite que las máquinas aprendan de los datos, pero no solo eso, también identifiquen patrones. Hasta ahí vamos bien. Esto se ha hecho anteriormente, pero aquí ya estamos pasando a un siguiente nivel. Tomen decisiones sin programación explícita, es decir, no hay una serie de pasos o código de software que le hayamos dado nosotros para que la máquina responda de una manera o de otra. Yendo un paso más allá, los avances del aprendizaje profundo, pues el deep learning, permiten que el software de IA comprenda patrones más complejos, utilizando millones de puntos de datos. Entonces, eso es como armar una imagen a partir de muchos puntos. La máquina tiene la capacidad y ante todo la velocidad de hacerlo, ¿verdad? En muchísimo menos tiempo que nos tomaría no hacerlo a nosotros. Por eso nos parece tan extraordinario. También está el concepto del razonamiento. La capacidad de razonar es crucial para la IA porque permite a las computadoras imitar el cerebro humano. De nuevo es imitar el cerebro humano. La IA puede hacer inferencias basadas en comandos que recibe u otra información disponible para formular hipótesis o desarrollar estrategias para abordar un problema. La inferencia todos lo conocemos, matemáticamente es llegar a un valor desconocido a partir de valores conocidos. Por ejemplo, una cosa bien sencilla, 2x más 10
igual a 30. No sabemos qué es X, pero sí sabemos que es el 2. Sabemos la operación de sumarle al resultado 2X el 10, ¿verdad? Y que eso es igual a 30. Entonces nosotros decimos, bueno, si aquí está sumando 2X más 10 igual a 30, pongamos 30 es igual, ¿verdad? A restar. Entonces vamos aislando X hasta que finalmente encontramos que X tiene un valor de 10. De tal suerte que decimos 2X es 2 por 10, 20, más 10 es 30. Y no hay ningún problema, eso es la inferencia. Explicado obviamente de una forma muy sencilla. Entonces, inferir es a partir de lo conocido, llegar a lo desconocido. Y aquí es donde la máquina entra a tratar de razonar, a tratar de encontrar cosas que no sabemos a partir de las cosas que sí sabemos. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en el razonamiento? Se formula una hipótesis. Es como todo aquel que haya estudiado en la universidad y ha hecho una tesis, pues es eso. Hay cosas que sabe hasta el estado del arte y cosas que no sabe, son los cuestionamientos, las preguntas que se hace, porque una tesis tiene que estar basada en la incertidumbre, en lo que no sabemos. Lo que ya sabemos, ¿para qué investigarlo? Entonces se puede formular una hipótesis o desarrollar estrategias para abordar un problema. Luego la percepción, un poco lo que hablábamos de los 5 sentidos humanos. La IA escanea el entorno a través de sensores sensoriales, como sensores de temperatura, cámaras. Este campo, la IA conocido como visión artificial, permite a las máquinas interpretar y comprender datos visuales y se utiliza en el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, cuando alguien se hace un diagnóstico por imágenes, entonces la IA tiene la capacidad de poder analizar si hay un tumor o hay un coágulo, ¿verdad? Entonces, a partir de analizar en la imagen patrones conocidos y desconocidos, formular hipótesis, entonces se puede reconocer este tipo de imágenes médicas. También el reconocimiento facial que hablábamos y poder detectar un objeto por su forma, por su textura, por el color o por el movimiento que tiene el objeto. Entonces, ese tipo de cosas es la percepción. Y luego en la solución de problemas, la capacidad que tenga la inteligencia artificial para resolver problemas se basa en la manipulación de datos. Y lo hace igual que nosotros, mediante técnicas de ensayo y error o heurística. Todos aprendimos aquí a caminar tanteando nuestros pasos, a veces cayéndonos, ¿verdad? Pero lo importante del ser humano, igual el papá, la mamá, levántate, mi amor, levántate, ¿verdad? Ya te caíste, pero no hay que quedarse ahí, levántese. Y el niño o el bebé empieza a probar y de repente corre, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de ensayo y error. Implica el uso de algoritmos para explorar diversos caminos posibles. Usted lo hace, digamos, el Waze lo hace. Si yo quiero, por ejemplo, ir del punto A al punto B, de mi casa al trabajo, me puedo ir por una ruta, por otra, y de repente pruebo irme por una, por otra, y finalmente llego a la conclusión de que bajo ciertas condiciones es mejor irse por cierta ruta. ¿Qué es lo que hace el Waze? Toma los datos de todos los otros vehículos que están informando cuál es la situación de tráfico o los bloqueos o los embotellamientos, los accidentes, y a partir de ahí calcula la ruta. Si sigue por esa ruta, cuál es el tiempo que se va a tardar en llegar a su destino final. Entonces, esas cosas ya las vemos nosotros, ¿verdad? Y lo que se busca es encontrar la solución óptima a problemas complejos. Aclaro que no siempre hay una solución óptima. A veces, y eso es muy común estudiarlo en teoría de decisiones, lo que hacemos nosotros es que no encontramos la solución óptima. La solución óptima lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero investigarla. A veces nosotros nos quedamos con la solución satisfactoria. No es todo lo que yo quería, pero en el tiempo que tengo para tomar una decisión, esto es lo mejor que puedo hacer. O bajo las condiciones, es lo mejor que puedo hacer. La máquina toma otras formas de pensar, de razonar. Busca siempre la solución óptima. Nosotros a veces nos quedamos con la mejor opción, no la segunda mejor opción. ¿Ok? Entonces, luego el procesamiento del lenguaje.
La inteligencia artificial utiliza el procesamiento del lenguaje natural, que es el campo más avanzado de lenguajes de programación, para analizar los datos del lenguaje humano de una manera que resulte significativa para las computadoras. Entonces, ¿qué es esto? Se refiere a la capacidad de las computadoras para comprender, interpretar y además generar lenguaje humano. Mediante el análisis de texto, cuando es texto no es mayor problema de leerlo, el problema es comprenderlo. Por ejemplo, voy a decir algo para que podamos entenderlo de mejor manera. Si viniera alguien de Estados Unidos, que es una influencia grande que tenemos aquí en Guatemala, y nos escucha hablar, y entonces yo me encuentro con otra persona y le digo, ¿qué onda, mano? Entonces, ¿qué onda, manos? Entonces el americano, como dicen algunos, ¿qué onda? ¿Onda será la onda del mar? ¿Será una onda de un wave, así, una onda? Estamos en la onda así, de buena vibra. ¿Qué onda, mano? Mano será la mano. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Verdad? Entonces uno le explica, no, es que mire, qué onda, así como qué está pasando, what's going on, what's happening, what's up. Ah, ok. ¿Y por qué hermano? Ah, es un apócope de la palabra hermano. Entonces en lugar de decirle hermano, yo le digo mano. Ah, es así como cuando nosotros decimos, mira, estás viendo la tele, te llamo a tu celu, ¿verdad? Ah, ok, dice el gringo, como decimos aquí. Ah, bueno, ya comprendí. Entonces, piense en el lenguaje natural, que la computadora pueda comprender esa capacidad de poder comprender. En Latinoamérica hablamos nosotros el español con distintos acentos, con distintas acepciones a la misma palabra. Si voy a México, digo, ¿vas a traer tu coche? Pero en Argentina no se dice así, aquí decimos carro y el otro dice vehículo y otros dicen la máquina. Entonces, esa capacidad que tenga la máquina de poder analizar todo esto, poder comprender, interpretar, pero adicionalmente generar, es la cosa nueva. No es como, por ejemplo, que yo me sienta a hacer un poema. Usted puede ver, ¿verdad? Con la inteligencia artificial avanzada, que haga un poema sobre la tristeza que experimenta una esposa que se quedó viuda porque perdió a su esposo. Y la máquina tiene ahora la capacidad de hacerlo y estamos empezando. De tal suerte que llegamos al otro aspecto que dice ahí, el análisis de sentimientos. Y la otra cosa, pues las maquinitas esas que si uno va a Japón, pues difícilmente va a aprender japonés, pero entonces uno habla y pues, le pone la máquina al japonés y entonces él escucha en japonés, casi inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas estamos hablando también de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también puede ser clasificada, lo hace, estoy utilizando el material de ISO, del Instituto de la Organización de Estándares Internacionales. Se considera la IA potente, también conocida como inteligencia artificial general o AGI, Artificial General Intelligence. Entonces, diseñada para adaptar, aprender y aplicar conocimientos en varios dominios. Y tenemos la otra, por analogía, llevando la contraria, es la débil, ¿verdad? También conocida como inteligencia artificial estrecha o narrow, ¿verdad? Artificial Narrow Intelligence o IA estrecha, diseñada para sobresalir en tareas específicas dentro de parámetros bien definidos, es decir, la aplicación es médica, entonces se utiliza específicamente para la parte médica. Si fuera para una aplicación de psicología, entonces es mucho más amplio. Entonces, incluso dentro de la parte de medicina, si hay algún médico que nos está escuchando, un médico general, pues es el médico y cirujano general, pero una especialización de oftalmología, una especialización de oncología, ¿verdad? O nefrología, eso hay que estudiar una buena cantidad de años, tener mucha experiencia, la residencia en la especialidad, y entonces a eso nos referimos, a los detalles. ¿Ok? Hay un vídeo que solo se lo dejo ahí, no lo vamos a pasar, ¿verdad? Pero si usted quiere investigar un poquito más, dura 23 minutos,
está en YouTube, se llama Todo esto pasará con la inteligencia artificial antes del 2034. Le ponía yo si es ciencia ficción o realidad, porque en el vídeo se llega hasta la inteligencia cósmica. Por ejemplo, si quisiéramos enviar, bueno, como humanidad, pues no como guatemaltecos, quisiéramos enviar un ser humano a Marte, ¿verdad? Entonces, pues hay una serie de cosas que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, ese ser humano tiene que comer y también tenemos que ponerle un baño ahí para que él pueda completar su ciclo de alimentación. Entonces, con la inteligencia artificial, con la robótica, no hay necesidad de eso. Entonces, si se construye, perdón, un robot que tenga la capacidad de soportar grandes temperaturas, no habrá ningún problema, ¿verdad? No hay problemas de presión arterial, las fuerzas G que tenga que enfrentar. Entonces, todo esto dice que llegará a un punto en que la exploración espacial se hará únicamente con robots. O, por ejemplo, ¿verdad? Que sí es plausible, digamos que si en algún momento de la historia de la humanidad se encontrara con un extraterrestre, con otras formas de vida, como se dice en el ámbito cósmico, entonces, ¿cómo se haría para que la inteligencia artificial cósmica pudiera descifrar el lenguaje de este otro ser extraterrestre? Entonces, suena bastante a ficción, ¿verdad? Pero se lo dejo para que usted saque sus propias conclusiones. ¿Ok? Entonces, dejando ahí por un lado la inteligencia artificial, pasemos al tema que nos ocupa el día de hoy, la ética. Como todos conocen al señor despeinado que está ahí, de tío Einstein o Albert Einstein, él dijo, el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que los observan, es decir, a los que están haciendo el mal sin hacer nada. Entonces, hoy vamos a hablar de dónde viene la parte de la ética. Etimológicamente proviene del griego ethos y significa carácter, comportamiento o conducta. En filosofía, las reflexiones sobre este tema comenzaron en la antigüedad, no solo con los griegos, obviamente está la cultura judía, la china, los asirios, ¿verdad? Los medos y los persas también tenían ciertos códigos, el código de Moisés, el código de Hammurabi. Desde que empezó la escritura ya se expresó, ¿verdad? Por símbolos, pero antes de eso ya se tenía. Pero eso es prehistoria, entonces no podemos nosotros tener una opinión que no tenga sesgo. Entonces, pensemos en los griegos. Entonces, ellos comenzaron en la antigüedad, sí, en el debate de los ensayos de los célebres filósofos como Platón, Aristóteles, Demócrito, Sócrates. Y Aristóteles en particular asoció el comportamiento ético al medio para alcanzar la felicidad. Aristóteles definía la felicidad como la alegría de hacer el bien. Cuando usted hace el bien se siente cómodo, como por ejemplo cuando ayuda a un familiar o incluso puede ser una persona desconocida que usted desinteresadamente le ayuda y usted muy dentro de sí mismo se siente bien, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la felicidad. Aristóteles definía la felicidad como la alegría de hacer el bien. Y en la obra Ética a Nicómaco, ahí se explica un poquito más. Luego, a mí me gusta siempre por el artículo 10 de la ley del organismo judicial, hablar sobre la interpretación de la ley. Entonces, siempre nos vamos a la Real Academia de Lengua Española. Aclaro, como puse ahí abajo, que no solo es la Real Academia de Lengua Española que está en Madrid. Hay 23 academias de lengua española. En Guatemala tenemos la nuestra también. Y la definición que tienen ellos es conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Me atreví a poner sinónimos para que podamos comprender un poco más. Los sinónimos son moral, honesto. Una persona ética es honesta, decoroso, decente, honrado, íntegro, recto, justo y puro. Entonces, sigamos con las definiciones. La doctora Manjinkian, ¿verdad?, es una académica
de la Universidad Regent, que también ha sido profesora por mucho tiempo y también ha estado en el ámbito de gobierno, en políticas públicas, que es parte de lo que hablamos el día de hoy, y en justicia criminal. Ella indica en su definición que la ética es una rama de la filosofía, una materia académica, se ocupa de la naturaleza fundamental del conocimiento, la realidad y la existencia. Son conceptos mucho más profundos, más amplios, actuales. Dentro de la filosofía, la ética considera los valores de las personas. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los valores? Yo soy honrado porque así me lo enseñaron en mi casa. En casa mi mamá decía, miren, pues pobre pero honrado. Entonces, no estoy pensando yo en forma deshonesta obtener ganancias o riquezas, o estoy pensando en quitarle a otro para tener yo. No, yo espero desarrollar mis actividades y en forma honesta obtener los ingresos que me permitan cubrir mis necesidades. Entonces, por eso pregunto yo, ¿de dónde viene? Claro que me estoy poniendo solo como un ejemplo. Oye, si difieren a lo largo del tiempo, ese es el otro problema. La decencia está de moda. Si usted observa las redes sociales, ve que la gente anda pues no muy vestida, ¿verdad? Con el torso suelto y haciendo una serie de cosas. Entonces la pregunta es, ¿la decencia es un valor que sigue de moda o ya no? ¿Verdad? Y también de un lugar a otro, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros pensamos en Afganistán con los talibanes o en algunos países africanos, entonces encontramos el tratamiento que se le da a las niñas y las mujeres. Entonces los talibanes lo primero que hicieron fue, mire, saque a todas las niñas, ya no van a la escuela. A la universidad, menos. Tienen que estar en su casa, vestidas ahí con una indumenta que va desde la cabeza hasta abajo. No puede salir a la calle si no va con su marido o con un familiar de su marido que sea hombre. Entonces, por eso es la pregunta. Esos valores cambian de lugar a lugar, cambian en el tiempo. Y ahí es donde vamos a ir viendo por qué la ética es importante. Y cómo esos valores se traducen en comportamiento. Algunos valores que consideran los filósofos incluyen, por ejemplo, la justicia, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, la igualdad o la equidad. Todos somos personas con los mismos derechos y deberes, con las mismas obligaciones. Y finalmente, los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética es diferente de la moral. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. Por ejemplo, en una comunidad de ladrones, la costumbre es robar. Entonces, la moral está basada en la costumbre. Para ellos, es la cosa más normal del mundo robar. Es parte de la comunidad donde vive. Entonces, la ética es distinta. La ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. Los principios no cambian. Voy a ponerme de ejemplo, pero no soy un ejemplo. Oye, digamos que si yo me casé, entonces en la boda, en la ceremonia, ¿verdad? Tanto civil como religiosa, yo le prometí fidelidad a mi esposa. Ese es un principio. Mi principio debe ser que yo le soy fiel a ella. Si fuera moral, entonces el que anda entre lobos aullar aprende. Y si yo trabajo en un lugar donde el día viernes nos vamos de parranda, entonces la cosa cambia. Mis principios debieran de guiarme. La moral es esa costumbre que se tiene en la oficina o en la empresa, ¿verdad? De que el día viernes nos vamos a hacer cosas que seguro a mi esposa no le van a gustar. Entonces el principio es lo que vale. La moral depende del entorno, el ambiente, del lugar en donde yo me encuentro. Y cuando una persona es de principios, entonces eso es lo que guía su conducta, independientemente de qué estén haciendo los demás. En la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin limitarse a la moral, ya que no prescribe normas. La ética no está escrita. La ética es sencillamente la diferencia entre el bien y el mal. Y yo sé que está bien y yo sé que está mal. En el ámbito religioso hablamos de
la inocencia y luego la conciencia, es decir, el conocimiento de la ciencia. Definida la ciencia como el conocimiento exacto de las cosas por sus principios y causas. Entonces, ahí tenemos inocencia, conciencia, ¿verdad? Y hay algunos otros que no, es que yo inconscientemente lo hice. Bueno, eso está abierto a discusión. Entonces, la ética define normas explícitas. Vamos a hablar ahora de los profesionales para el ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entre en conflicto con el deber profesional. Entonces, la ética puede tener 3 enfoques o marcos de trabajo. Primero está la ética basada en la virtud. La virtud es la disposición constante del hombre de hacer el bien y evitar el mal. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, ¿eh? Entonces, la disposición constante de hacer el bien y evitar el mal. Esa es la ética virtuosa. Pero también está la ética relativista. Es decir, depende. Depende de las circunstancias, depende de la situación. Veamos un ejemplo bueno, por así decirlo. Digamos que un familiar nuestro va a ser intervenido quirúrgicamente. El médico habla con nosotros y él tiene cumpliendo su ética profesional o deontológica, es decir, basada en el deber. Mire, ¿cómo ve usted a mi mamá? Mire, ustedes deciden si se opera o no. No tenemos un resultado asegurado, ¿verdad? Entonces, si no la operamos, ella va a seguir con el padecimiento, el sufrimiento que tiene. Si la operamos, nada nos garantiza que ella va a quedar bien, completamente. Entonces, yo estoy en la obligación como médico de decirle la situación. Entonces, ¿qué decisión toma usted? Porque obviamente la persona puede decir que sí o que no, y además puede hacer que la persona esté en coma o en otras situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues habla con, pues, en mi caso, pues mamá, mira mamita linda, te vamos a operar esto. Pero voy a quedar bien. Me atrevo yo a decirle, no, nadie te asegura que vas a quedar bien. Tal vez mi mamá y yo tenemos una relación tan sincera de toda la vida que yo sí me puedo atrever a decirle eso. O tal vez yo siento compasión por ella. Le digo, sí, mamita linda, no tengas pena, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que te mejores. Entonces ahí es donde entran las mentiras piadosas. Entonces eso es la ética o la moral, en este caso, relativista. Depende de la situación. Entonces, veamos un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que un médico recibe a un asesino herido por la policía como paciente de emergencias. Sus valores morales le hacen reprobar al paciente y pensar que es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. Sin embargo, el código ético de su profesión le obliga a hacer todo lo posible para salvar su vida. Si lo deja morir deliberadamente, el médico puede perder su licencia profesional. El cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Y esto es la ética deontológica, es decir, basada en los deberes, especialmente de los profesionales, de aquellas personas que nosotros esperamos que así sea. Bueno, al investigar la ética podemos tomar 2 enfoques. Una investigación empírica, que se basa en la observación, la medición de fenómenos tal como los experimenta directamente el investigador. Los datos así reunidos pueden compararse con una teoría o hipótesis, pero los resultados siguen basándose en la experiencia de la vida real. Aquí en Guatemala, me perdonan si hay alguien del extranjero, tenemos una expresión: cada quien habla de la feria según le fue. Si a mí me fue bien en la feria del pueblo, pues entonces una fiesta popular. ¿Cómo está la feria vos? Maravillosa, excelente, buenísimo. Pero si a mí me fue mal, me encontré un enemigo, tuve problemas, terminé peleando, terminé en el hospital, entonces, ¿cómo está la feria? Pues muy mal. Entonces, basado en la experiencia, yo puedo haber tenido experiencias buenas o experiencias malas, o agradables y no agradables, correctas e incorrectas.
Entonces, cuando hablamos de la ética, tenemos que pasar a hacer una investigación de tipo normativo. Vamos a ver de qué se trata. Busca descubrir, informar o persuadir a las personas sobre lo que deberían de hacer de acuerdo con un conjunto de normas o valores, que pueden ser éticos para empezar, pero también pueden ser legales. Cumplí con cargar tu licencia de conducir vehículo vigente y no tenés problema. Cumplí con pagar tus impuestos y cuando te detenga la policía, aquí está mi solvencia de que sí paga los impuestos, aquí está mi licencia y aquí está la tarjeta de circulación o los papeles del carro. Y en donde haya que pagar seguro, aquí está el seguro. Entonces eso es ético. Está basado en la consecuencia de mis acciones. Si yo no tengo los papeles que debo tener o no los porto, cuando me detiene la policía, pues no voy a esperar que el policía, no tenga pena, usted siga de largo, no se preocupe, no pasa nada. También pueden ser religiosos, ¿verdad? Entonces, pues hay normas religiosas que nos enseñan en la casa, en la iglesia, en la sinagoga, ¿verdad? O en la mezquita. Entonces, rara vez una religión va a enseñar cosas malas, ¿verdad? O incorrectas o dañinas a la sociedad. Salvo que yo sea un extremista, ¿verdad? Como el caso de los chiitas que tenemos actualmente, ¿verdad? Que sí crean que hay una campaña de parte de Alá con Mahoma de destruir a los infieles, ¿no? Esa es otra cosa. Son extremismos. Y también culturales. Por ejemplo, es muy buena educación que si yo entro a un lugar diga buenos días, buenas tardes, buena noche. Y que cuando yo me despido, pues me retiro, me despido, gracias, o pedir por favor y decir gracias. Eso es la parte normativa también. Todo lo aprendimos. Entonces, rápidamente, en las ciencias exactas, matemática, la biología, la química, la física, los analistas tratan de encontrar lo que se llama hard science o también se conoce como ciencias duras, ¿verdad? Se actúa de una manera. Entonces, mientras que el analista en las ciencias sociales intenta observar y medir cosas que existen en la realidad, desde moléculas hasta patrones de migración, para formular y probar reglas que describen y predicen resultados probables. Veamos un ejemplo. Se hacen preguntas empíricas o preguntas basadas en observaciones que son medibles y observables. Estas preguntas pueden tener una respuesta de sí o no, o una respuesta que es un número. Un científico social, como un sociólogo, podría considerar la evidencia de que la desigualdad de ingresos está aumentando en Estados Unidos. Podría preguntarse si hay o no mayores brechas entre los ricos y los pobres que las que hubo en el pasado y cuáles son las causas. Por el contrario, un especialista en ética es un filósofo moral, considera cuestiones normativas, es decir, no solo pregunta sobre lo que ocurrió, con qué frecuencia ocurrió o sobre el tamaño de un fenómeno, sino qué debemos hacer nosotros como humanos en respuesta a un fenómeno. Por tanto, un especialista en ética preocupado por la desigualdad de ingresos preguntaría si las personas son menos generosas o menos solidarias que en el pasado. ¿Por qué es así? ¿Y cómo se podría alentar la generosidad? Entonces, tanto el especialista en ética como el economista estudian la desigualdad de ingresos, pero sus métodos, supuestos y preguntas de investigación difieren. Robert Audi, describe la ética como el estudio filosófico de la moralidad. Plantea cuestiones como qué fines debemos, como seres humanos plenamente racionales, elegir y perseguir, y qué principios morales deben regir nuestras decisiones y actividades. Aquí está uno de sus libros, dice Racionalidad y el bien. Son ensayos críticos sobre las éticas y la epistemología, es decir, la ciencia que estudia el conocimiento, de Robert Audi. Existen actos particulares, ¿tienen los seres humanos una capacidad innata para considerar cuestiones de lo correcto o lo incorrecto? Todos. Tenemos la capacidad, ¿eso está bueno o eso no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mayoritariamente se considera que sí. Existen actos particulares que todas las culturas consideran moralmente repugnantes. Por ejemplo, la tortura, el infanticidio,
así como otros que todas las culturas consideran moralmente aceptables o dignos de respeto. Existen valores universales para que todos los especialistas en ética y todas las culturas deberían considerar dignos de perseguir: la justicia, la equidad y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, y que proporcionen los supuestos fundamentales de la teoría ética. Entonces, veamos el marco legal. Pasémonos ahora a la parte legal. Nosotros tenemos en Guatemala la Constitución Política de la República. Adicionalmente a eso tenemos dos sistemas. El Sistema Universal de la ONU, un conjunto de órganos, documentos normativos, algunos vinculantes, otros no, y mecanismos mediante los cuales la ONU busca proteger y promover los derechos humanos de las personas de todo el mundo. Guatemala es signataria, es país fundador o nación, como se dice, nación fundador de Naciones Unidas. También tenemos el sistema interamericano, sistema de protección de derechos humanos de carácter regional, similar a los constituidos en Europa, África y países árabes, que ha sido creado en el marco de la Organización de Estados Americanos. Es decir, el sistema interamericano complementa al sistema universal. Luego, dentro de esto tenemos nosotros en la parte de Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, los convenios contra la eliminación de todas las formas de discriminación racial, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el caso de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José. Ahí están los otros como referencia. Entonces, aquí vamos un poco a ver a Europa. Entonces, ¿qué regulación tiene Europa para efectos de la inteligencia artificial? Entonces, estoy abriendo ahí, ¿verdad? Solo déjenme que pregunte si estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Va. Muchas gracias, disculpe. Entonces, aquí tenemos el Observatorio de Políticas. Si usted está en el ámbito de querer hacer políticas, aquí está el Observatorio de Políticas de la Organización Económica y Desarrollo de la Unión Europea. Entonces se llama GPAI, ¿verdad? Entonces aquí están las políticas, datos y análisis para una inteligencia artificial viable. Como vamos a tener disponibles los links, entonces, y esto es muy grande, usted puede empezar a ir profundizando por su cuenta propia. Aquí tenemos un tiempo limitado, pero sí tiene bastante sobre la parte de cómo generar estas políticas, ¿verdad? La regulación o la normalización, normalización o la normativa, perdón, de esta nueva tecnología. Aquí está la inteligencia artificial y el personal sanitario, la evaluación de los posibles riesgos, beneficios e imperativos políticos futuros en materia de inteligencia artificial. Está la cumbre de la Alianza Mundial sobre Inteligencia Artificial de 2024. Se va a llevar a cabo en Belgrado, en Serbia, el 3 y 4 de diciembre del 2024, este año. La Conferencia Internacional sobre la IA en el trabajo, la innovación, la productividad y las competencias también 12 y 13 de diciembre en París, Francia. Y aquí hay una serie de cosas, por ejemplo, desentrañando, quitando esa maraña, el armario de la IA, como las políticas nacionales están dando forma al futuro de la IA. Explorando el impacto ambiental, para los que están en esa área, todo el mundo debe entender los costos medioambientales de la inteligencia artificial. Entonces, regresando a nuestra presentación, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ver de Europa, ahí hay bastante, ¿verdad? Entonces, pasemos ahora a la regulación en Estados Unidos. Los principios, otra vez regreso al aspecto de principios para poder generar normas y no de valores morales, ¿verdad? Aunque unos se complementan con los otros. Entonces, aquí está la declaración de la Casa Blanca en Washington sobre cómo debe ser la inteligencia artificial. No, en primer lugar, tiene que ser segura y efectiva. O sea, los sistemas tienen que ser seguros y efectivos. También tiene que haber protecciones en contra de la discriminación algorítmica. ¿Qué quiere decir eso?
platicaba yo antes del webinar con los personeros de aquí del Consejo que la forma en que se va creando la discriminación es cuando nosotros empezamos a perfilar a las personas. Por ejemplo, ¿qué capacidad o qué probabilidad de éxito tengo yo que estudié en una universidad privada si mi background, mis antecedentes de primaria, secundaria, educación media eran venir de una escuela nacional, de un instituto nacional y de un instituto de educación media nacional? Si yo vengo de la educación pública y quiero entrar a una universidad privada, entonces muy probablemente me perfilen por el hecho de que, mire, pues nunca fue un colegio, ¿verdad? Entonces tendrá capacidad para pagar la universidad, en primer lugar. En segundo lugar, tendrá el nivel para poder estudiar aquí con nosotros. Y ese es mi caso, por eso lo menciono. Entonces, con toda la alegría, pues porque gracias a Dios y tuve el esfuerzo, la dedicación, la oportunidad, el empeño y el apoyo de la universidad y pues terminé graduándome con honores. Lo digo con toda la humildad del caso. Entonces, el problema es si perfilamos. Si empezamos a perfilar a la gente por su conducta, por su clase social, por su situación económica, por su situación genética, que las máquinas lo hacen. Entonces, ¿cuál es el problema? Podemos empezar a discriminar a la gente, ¿verdad? Entonces, escuche la canción esa que se llama La Gota Fría, ¿verdad? Entonces, tiene una parte bien discriminativa. Dice que el personaje de la canción, ¿qué va a saber de cultura si creció en los cardonales? Es decir, entre las espinas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Luego, la privacidad de los datos. Si se sabe, sin privacidad, el ser humano no se puede desarrollar plenamente. Entonces, cuando hablamos de privacidad e intimidad, eso ya nos estamos metiendo a problemas serios. Entonces, tenemos que proteger la privacidad de las personas. Que sean mis hobbies, es problema mío si yo los publico, ¿verdad? Si a mí me gusta correr, llevar una vida sana, ¿verdad? Entonces, pues muy probablemente el perfil que se va a crear de mí es eso. Pero si yo prefiero estar en YouTube viendo videos en mi casa, comer comida chatarra, pues muy probablemente va a servir para perfilarme con una persona que no es sana. También el aviso, el derecho a saber qué datos tiene el gobierno de mi persona, ¿verdad? Y también a corregir en caso de que haya un dato que se ha equivocado. Y también la explicación o la explanation, como dice ahí. Es decir, que se me explique por qué están esos datos, ¿verdad? De mi persona, por qué se me está perfilando de esa manera. La otra cosa, alternativas humanas. Hay que ver qué consideraciones, ¿verdad? Y en qué momento retroceder. Entonces, este es el blueprint o el plano para normalmente cuando lo emite una asamblea legislativa es una ley. Aquí es un bill. ¿Por qué? Porque es una iniciativa de la presidencia de la República, digamos, que también es una república, de la Casa Blanca o Estados Unidos. Entonces, aquí puede leer usted, disculpe que no esté en español, ¿verdad? A mí lo que me interesa son los principios. Aquí hay una serie de considerandos, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a ver. En primer lugar, los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser seguros. Safe en inglés es que no me dañen corporalmente. Y security es que yo tenga la sensación de que no hay una amenaza en contra mía. Entonces tienen que ser seguros y efectivos. Usted debe ser protegido de de sistemas que no son efectivos o que son inseguros. Los sistemas automatizados deben ser desarrollados, y eso es lo bonito estar en el consejo, consultando en diversas comunidades, los stakeholders o los interesados y los expertos en el dominio, para identificar preocupaciones, riesgos y potenciales impactos de los sistemas. De igual manera,
La discriminación que decía yo, algorítmica, a través de perfiles. Entonces, usted no debe enfrentar discriminación por algoritmos y los sistemas deben ser utilizados y diseñados desde el diseño, desde que los crea, en una forma equitativa, ¿verdad? Que sean ecuánimes. La discriminación algorítmica ocurre cuando los sistemas automatizados contribuyen en forma injustificada a un tratamiento diferente o impactan desfavorablemente a las personas basadas en su raza, color, etnicidad, sexo, incluyendo si está en embarazo, si ya tiene niños o cuántos niños tiene, y las condiciones médicas relacionadas, la identidad de género, el estatus intersexual y la orientación sexual, la religión, la edad, el origen nacional, las capacidades limitadas que tenga, ¿verdad? El estatus de veterano, o sea, ya viejito y que ya no tiene las mismas capacidades físicas o mentales, información genética, ¿verdad? O cualquier otra clasificación protegida por ley, dependiendo de las circunstancias específicas. Tal discriminación algorítmica puede violar las protecciones legales. Y así seguimos con la privacidad de los datos y las otras. Regreso a la presentación porque esto sí nos llevaría a un solo webinar a analizar este blueprint. También aquí hay una orden ejecutiva. En inglés, los executive orders del organismo ejecutivo de la Casa Blanca son como acuerdos gubernativos para nosotros, ¿verdad? Es decir, son acuerdos a los cuales se llega sin necesidad de pasar por el Congreso. Por eso empieza diciendo, por la autoridad investida en mi persona como presidente y por la Constitución de los Estados Unidos de América, aquí ordeno lo siguiente, ¿verdad? Entonces aquí está el propósito, ¿verdad? La inteligencia artificial dice que puede tener un potencial extraordinario, tanto para cosas buenas o prometer cosas buenas como peligros. Entonces, una inteligencia artificial responsable, el uso de una inteligencia artificial responsable, tiene el potencial de ayudar a resolver los retos urgentes, mientras que se construye un mundo más próspero, productivo, innovador y seguro. Al mismo tiempo, el uso irresponsable puede exacerbar los daños sociales, tales como el fraude, la discriminación, el sesgo, la desinformación, ¿verdad? Desplazar a los trabajadores, es decir, que los despidan o que ya no tengan trabajo, ¿verdad? Entonces, en lugar de empoderarlos, quitarles capacidades y también que se les entren a competir, pero que entren a competir ya con la ventaja de otros o presentan un riesgo a la seguridad nacional. Entonces, este es el caso de la orden ejecutiva de la Casa Blanca en Estados Unidos. Es solo referencia. También aquí tenemos nosotros la NCSL, que es la Asociación Nacional de Asambleas Legislativas de los Estados de Estados Unidos, y ellos tienen aquí la legislación al presente año, el 2024, sobre inteligencia artificial. Como está quedando la presentación y seguro que ustedes la van a recibir, entonces aquí está la legislación sobre los distintos estados de Estados Unidos. Por ejemplo, esta sí está en español. Dice, la jurisdicción es Alabama, el estado de Alabama, el número es H168. Aquí dice factura porque dice bill, pero no es una factura, es como un acuerdo. El título del proyecto es Edad de un niño por delitos. El estado de la disposición normativa es promulgada, se relaciona con material de abuso sexual infantil, establece la edad del niño para los delitos que involucran material de abuso sexual infantil, proporciona una causa de acción para ciertos delitos que involucran material de abuso sexual infantil. Ahora veamos, la categoría es pornografía infantil, uso criminal. Le explico por qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial. Porque puede hacer que se tome la fotografía de un niño o que se tome la figura de un niño, su figura corporal, y entonces a partir de ahí
haya una inteligencia artificial, ¿verdad?, que presente pornografía infantil generada con el rostro del niño. Por eso es que se busca la protección, ¿verdad? También las definiciones. Por ejemplo, voy a decirlo de esta manera, disculpen que hable de estos temas, pero son las grandes preocupaciones que tenemos, la pornografía infantil y la trata de personas. Entonces, digamos que puede ser el caso de una persona que se encuentre su fotografía, su rostro, ¿verdad?, en la red, en internet, en la web, como realmente se llama, y a partir de ahí, entonces, se generen, ¿verdad?, videos, ¿verdad?, generados por inteligencia artificial. Entonces, ese es el porqué. Bueno, como el tiempo ya nos avanzó, nos interesa también ver cómo va la regulación de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces, empezamos con el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales. Entonces, este observatorio muestra los avances en la regulación de la inteligencia artificial en América Latina. Entonces, aquí está el contexto, este sí está en español. Aquí están las recomendaciones éticas sobre la inteligencia artificial y luego tenemos, lo voy a hacer un poquito más grande, aunque usted lo puede ver, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí las acciones o las actividades que se han hecho en Latinoamérica, proyectos de ley, documentos oficiales, declaraciones presidenciales. Entonces, aquí hay un análisis comparativo que trata sobre los distintos decretos que se dan, voy a hacer un poquito más grande, en el caso de Argentina, tenemos aquí, disculpe, voy a regresar, ¿verdad? Empezamos con Argentina, Brasil, Colombia, entonces aquí puede ver usted el cuadro. Aquí está el proyecto de ley, en transparencia y rendición de cuentas, las instituciones de supervisión y la orientación de la política. Entonces, si usted quiere ir estudiando, profundizando sobre cómo desarrollar una política o una regulación o una normativa para inteligencia artificial, aquí está lo que ha hecho Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Como no me gusta quedarme solo ahí, en la parte latinoamericana, entonces también tenemos este que se llama Access Now. Entonces aquí hay un reporte de Franco Yandana Guillena que nos muestra cómo vamos nosotros en Latinoamérica, qué se está haciendo. Aquí hay una radiografía normativa que hizo el programa de Trust Law de Thomson Reuters, ¿verdad?, muy orientados a los periodistas, por si alguien quiere profundizar un poquito más. Y luego tenemos el Observatorio de Desarrollo Digital de Naciones Unidas. Aquí en el Observatorio de Desarrollo Digital, la pregunta es, si vamos a utilizar la inteligencia artificial para bienes que son beneficiosos, para fines que son beneficiosos para el ser humano, ¿cómo se integra esto entonces en el bienestar de las personas? Entonces ya no hablamos aquí de desarrollo humano, sino que hablamos de desarrollo digital. Entonces hablamos, como dicen bien los recuadros aquí, se los voy a hacer un poquito más grandes, de economía y sociedad conectada. O sea, el que no está conectado, que no tiene un enlace de banda ancha, está fuera. Entonces, si quiere trabajar desde su casa y no tiene un enlace de banda ancha, no puede. También en qué consiste la economía y la sociedad digital. Las plataformas digitales, no solo la infraestructura, sino las plataformas. Es decir, el software, los sistemas. ¿Qué debiera de hacer la sociedad, las empresas, el gobierno? Y finalmente la economía y sociedad digitalizada, o sea, la digitalización de sectores tradicionales. En términos de economía hablamos del área de agricultura, el área de industria, el área de servicios, ¿verdad? Entonces, esta inteligencia artificial, esta forma digital de estar trabajando, ¿cómo nos afecta? Entonces, para la sociedad es necesario hacer nuevos modelos de consumo e interacción social que nos lleven ¿a qué? Pues al bienestar de la sociedad. Entre las empresas y gobierno, nuevos modelos de negocio, producción y prestación de servicios basados en datos. ¿Qué es lo que queremos? Pues que Guatemala sea productiva utilizando estas herramientas, ¿verdad?
que salgamos del subdesarrollo o que si estamos en vías de desarrollo, que el desarrollo se presente, que podamos mejorar nuestros niveles sociales y económicos, de respeto a la ley, de cumplimiento de contratos, de evitar conflictos y que seamos una sociedad que estemos trabajando juntos de la mano, las empresas, el gobierno, las personas, la sociedad en general. Y luego en la parte de economía y sociedad digitalizada, que haya gobernanza. Lo que hemos estado viendo aquí, nuevos marcos reglamentarios y normativos. Entonces, como no, el problema aquí es la brecha digital. Si nosotros tenemos brecha digital, la inteligencia artificial, preguntemos, ¿va a venir a incrementar la brecha? Es decir, la diferencia entre inforricos e infopobres. ¿O la inteligencia artificial va a servir para cerrar esa brecha? Que todos tengamos acceso a infraestructura digital, que todos tengamos acceso a herramientas que nos permitan desarrollarnos social y económicamente, incluso culturalmente, de mejor manera. Entonces, también viendo la situación de Guatemala, ya para ir terminando, pensemos en el índice latinoamericano de inteligencia artificial. Este índice está ahí cada uno de los países y como estamos en Guatemala y nos interesa Guatemala, entonces anteriormente no habían datos, no se pudo buscar antes del 2024 datos para saber cuál es la situación de Guatemala. Pero sí está en este año, se desarrolló la ficha de Guatemala. Usted quiere saber cómo está la situación en Guatemala, entonces nosotros podemos saber, estamos avanzando, cómo se califica en el índice latinoamericano, lo que nosotros tenemos como país. ¿Para qué? Porque pues siempre establecemos una línea base, ¿verdad? Entonces, como puede ver, aquí está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, y aquí está nuestro querido país, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, tenemos una situación general, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice, Guatemala se ha incorporado por primera vez a la evaluación de ILIA 2024, con un puntaje de 25.9. Si usted dice, ¿y eso qué quiere decir? ¿Es buen punteo, malo? ¿Cuál es la cosa? El cual muestra un desempeño bajo en cuanto a su posición relativa en la región, alcanzando el puesto 17 en el ranking. Entonces, digamos que 17 de 34 países, entonces andamos como pasaditos de la mitad para abajo. En factores habilitantes, o sea, lo que nos va a permitir nosotros avanzar, tenemos un puntaje de 29.84, ubicándonos 11 puntos por debajo del promedio regional. Esto por consecuencia de sus deficientes puntuajes tanto en cómputo como en talento humano avanzado. Claro, como es primera vez que Guatemala participa, tendríamos que ser muy imparciales y objetivos y ver cuáles fueron los datos que dieron las personas que fueron encuestadas o las personas que proporcionaron información respecto al país. Pero lo de el talento humano avanzado quiere decir aquellas personas que tienen competencias digitales, que tienen la capacidad, estando desde Guatemala, de poder participar con empresas o instituciones en el resto del mundo porque tienen la infraestructura, hablamos de conectividad básicamente, un enlace de banda ancha y también hablamos de equipos, de máquinas y también sistemas o aplicaciones que nos permitan a nosotros interactuar. Por ejemplo, los jóvenes, que es la parte que más nos preocupa, los jóvenes y los niños. Que en la academia, en la escuela a nivel primario, secundario, educación media, los niños puedan ir teniendo estas herramientas que puedan saber cómo utilizarlas para bien, para poder trabajar y que nuestros jóvenes, en lugar de estar pensando en migrar a Estados Unidos, especialmente si es en forma ilegal, entonces que tengan ese talento humano avanzado que les permitan desde Guatemala desarrollar productos o actividades económicas, laborales o sociales, ¿verdad? Que donde sean competitivos en el resto del mundo y que puedan generar ingresos provenientes del extranjero para poder cubrir sus necesidades y uno que otro gusto o sueño. En cuanto a la dimensión de investigación, desarrollo y aplicación, está en el penúltimo lugar más bajo de la región, ¿verdad?
con 21.91. ¿Por qué? Porque no hay tanto de investigación y desarrollo. Dejo ahí la parte de Guatemala porque no quiero que usted diga, a la que mal estamos usted, ¿verdad? Entonces, sino que usted investigue un poco más, profundice un poco más. Como dije, el tema es muy grande, es muy amplio. Necesitamos todos investigar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que abordar? Pues son los retos. Como ya me pasé el tiempo, entonces voy a ir dejándole rápidamente. La ética en la inteligencia artificial es una de las cuestiones más críticas que es necesario abordar. Implica, y estos son los foros, debates sobre diversas cuestiones, incluidas las violaciones de la privacidad, la perpetuación de prejuicios y el impacto social. También el sesgo, ¿verdad? Que habíamos hablado que puede servir para discriminar algorítmicamente. La integración, que integremos la inteligencia artificial a los procesos y sistemas existentes, pero eso es un gran desafío. ¿Por qué? Porque implica identificar escenarios de aplicación relevantes, ajustar los modelos a escenarios particulares y garantizar que la IA se combine perfectamente con el sistema existente. La potencia informática. Se requiere una potencia informática sustancial. ¿Qué estamos hablando aquí? De infraestructura, de tecnologías de información y comunicación, conectividad básicamente, y un aprendizaje intenso, ¿verdad? También la privacidad y seguridad de los datos, de los cuales ya hemos hablado, las preocupaciones de carácter legal, es decir, que no se violen los derechos humanos de las personas, la transparencia, que haya alguien que rinda cuentas, que nos diga, mire, ¿por qué es esto? ¿Verdad? ¿Por qué a mí me está pasando tal cosa con el uso de esta tecnología? El conocimiento limitado que hay entre la población, o sea, las personas no conocen, su conocimiento es muy limitado. Eso tiene que mejorarse. También que sea una inteligencia artificial en la cual podamos nosotros confiar, ¿verdad? No que me detengan a mí porque va un robot manejando una radiopatrulla y según las placas del vehículo o la identificación que hicieron de mi persona, resulta que soy un delincuente peligroso. Entonces la falta de explicaciones, ¿verdad? Es decir, si hay algo que hace la inteligencia artificial, debe explicarse. La discriminación de la cual habíamos hablado y por el otro lado las altas expectativas. Que la gente piense que ahora con la inteligencia artificial ya no tiene necesidad de trabajar porque la máquina lo va a hacer todo y él solo va a esperar que le paguen, ¿verdad? ¿Qué estrategias hay de implementación? Que es parte de lo que estamos estudiando el día de hoy. La confidencialidad de los datos, cómo podemos garantizar que la información sea privada, que el software no falle. Imagínense un avión en pleno vuelo que le falle el software y se pierda la vida de tantas personas. Tenemos que ver las fallas. Finalmente, como base para políticas públicas, en una primera aproximación, como decía yo al principio del webinar, tenemos que tener principios. Después de eso, sentarnos, platicar, discutir ampliamente para llegar a un consenso en las cosas en que estamos de acuerdo, donde convergemos. La discusión tiene que ser amplia, de un espectro al otro, para que podamos nosotros considerar las cosas buenas y las cosas malas. Luego seguir el proceso legislativo. Ustedes saben que hay que presentar una iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley se discute, pasa por una primera lectura, por una comisión, por varias lecturas, que las modificaciones no sean tantas de tal forma que entró un proyecto y sale un Frankenstein, como decimos cuando vemos en el Congreso, que en lugar de salir lo que habíamos presentado, salieron pedazos de una cosa y pedazos de otra. La concientización, que es parte de lo que se está haciendo aquí por parte del Consejo, que la gente vaya agarrando conciencia, conocimiento. También la capacitación. Y finalmente, cuando hayamos pasado todo eso, entonces proceder hasta en ese momento a una transformación laboral, económica y social. Me quedo hasta ahí porque vamos a ver si todavía tenemos tiempo para preguntas. Y estamos aquí pendientes de el licenciado Jairo Castañeda, que nos va a acompañar para poder interactuar y poder responder las preguntas que tenemos. Dejo de compartir.
Y aquí estamos. Excelente. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Tengo un feedback, no sé quién me está ahí teniendo retornos, y producción me lo puede corregir, por favor. Hablando de inteligencia artificial. Gracias. No. Ahora lo silenciaron. Vamos a esperar que no discriminen al licenciado ahí y le vuelvan a dar el micrófono. Ahora sí. Bueno, así es. Solo si alguien de los participantes me puede confirmar, o producción, si estamos en audio e imagen. Gracias. Las dos cosas. Gracias, doctor. Para Sí, servir. decía que siguiendo cada una de las slides que nos iba presentando, de cada una de estas salían más temas, y fui aquí marcando el avance de la presentación del doctor, y resulta que nos quedan muchísimos temas por abordar, y creo que eso es muy interesante porque manifiesta que hay interés de la población que estuvo conectada respecto al tema que se presentó. Como bien saben los que hemos participado en las anteriores webinars, esta es la segunda entrega respecto a la inteligencia artificial, con un matiz más directo acerca de ética, retos y también responsabilidades. Doctor, como parte de las preguntas que han llegado al foro, está la siguiente. Vamos a ir abordando cada una de estas, y una que primero le presento es: sabiendo que tenemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y también al Ministerio de Economía, me refiero a esto como parte pública, la pregunta dice, ¿qué uso práctico y qué retos presenta la inteligencia artificial generativa para las instituciones públicas? 1. Y 2, ¿qué acciones deberían realizarse como país para aumentar la inversión en investigación y aplicación de la inteligencia artificial, doctor? Adelante. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Interesante. En primer lugar, el uso. Veamos. Actualmente la inteligencia generativa lo que hace es que, utilizando una serie de algoritmos, va a buscar a un repositorio de datos, vamos a decir, que pueda hacer conocimiento, que es la web. Quiero aclarar la diferencia. Internet es la conexión física, ¿verdad? Un nodo con otro, los switches, los enlaces. La web es el contenido, ¿verdad? Que tenemos nosotros acceso por Sir Tim Berners-Lee, que fue el que inventó esa interfaz de la web. Entonces, nosotros vamos a buscar la inteligencia generativa, perdón, va a buscar a lo que está publicado en la web. Lo que está publicado en la web puede ser muy bueno, muy malo, medianamente bueno, medianamente malo. Entonces, el uso que deberíamos de dar nosotros es darle nuestra propia base de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Estuve pensando en un ejemplo desde antes de venir aquí al consejo. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros todos han visto la parte de informática jurídica, es decir, cuando en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte de Constitucionalidad, hablemos específicamente de la Corte de Constitucionalidad, tiene un portal web donde usted puede hacer una consulta de la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, la consulta que se hace es utilizando una tecnología que se llama text mining, que es muy similar a cuando usted hace una consulta en Google, ¿verdad? Por ejemplo, quiero yo una sentencia relacionada, ¿verdad?, con propiedad intelectual. Entonces, le va dando una serie de parámetros ahí en la consulta y finalmente le trae los casos o las sentencias en donde encontramos nosotros la parte de la propiedad intelectual, algún fallo, alguna sentencia que ha habido o una consulta que se ha hecho a la Corte. Aquí, si nosotros cargáramos en un área de almacenamiento, un repositorio, ¿verdad?, tuviéramos nosotros todas las sentencias de la Corte, entonces usted podría utilizar la inteligencia artificial generativa para que vaya a hacer una búsqueda exhaustiva de todos los casos en los cuales el tema de la propiedad intelectual, es solo un ejemplo, está relacionado. Pero adicionalmente a eso, le podría generar también cuáles fueron los principios fundamentales
en que se basó la sentencia, cuáles fueron las consideraciones, si las consideraciones fueron de carácter nacional o fueron de carácter de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos o algún otro organismo multilateral o bilateral. Entonces, ese sería un uso maravilloso. ¿Por qué? Porque los datos con los cuales se está trabajando, es decir, se está aplicando la inteligencia artificial, son reales. Los datos son ciertos. Tenemos nosotros esa consideración de que no va a haber sesgo, no va a haber ningún carácter subjetivo, sino que ahí podríamos hacer un uso de eso. Veamos otra cosa. Digamos que en la administración pública en general, nosotros tenemos una serie de leyes, decretos del Congreso, acuerdos gubernativos, normativas internas, disposiciones. Pensemos en la SAT, que nos afecta a todos. No digo mal, ¿verdad? O sea, hay que pagar los impuestos. Como buen ciudadano, es parte de los principios éticos. Pero imagínense que usted como empresa, ¿verdad? Usted no sabe si la SAT tiene alguna disposición nueva. Si tenemos el repositorio, ¿verdad? Y tenemos una herramienta de inteligencia artificial generativa, entonces puede ir a buscar todas las disposiciones. Puede incluso analizar, le cargo mis estados financieros, ¿verdad? Y puede ir a analizar si cómo yo estoy llevando los estados financieros cumple con todas las disposiciones de la SAT. Piense, por ejemplo, una de las cosas que se gasta mucho tiempo en cuando usted está en un organismo, en una dependencia pública, las compras, es decir, las adquisiciones y las compras. Imagínese que tuviera usted cargado la ley de contrataciones del Estado, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado y cualquier otra disposición que aplique. Entonces, usted tiene ese repositorio, que ese repositorio puede ser gubernamental. Entonces, ahí lo tiene y la inteligencia artificial generativa va a consultar todas las disposiciones, el procedimiento, todo, y que le conteste. Por ejemplo, yo no sé cómo sería hacer las bases para un concurso de cotización, de licitación. ¿Qué es una compra directa? ¿Cómo se hace una compra directa? ¿Qué montos tiene la compra directa? Dentro, cargado el presupuesto de la institución, ¿cómo puedo yo no caer en fraccionamiento? ¿Verdad? Entonces, solo es cuestión de que tengamos esos repositorios y listo. Con eso creo que tengo ya unos 3 ejemplos de cómo hacer. Luego, la segunda pregunta es ¿cómo hacemos nosotros para investigación y desarrollo? Bueno, Guatemala, como ustedes saben, los fondos que tenemos en el presupuesto tienen que ir orientados a las grandes necesidades sociales que tenemos. Tenemos muchos atrasos. Por ejemplo, la desnutrición infantil, la parte de educación, la parte de salud, los medicamentos, infraestructura de hospitales. Entonces, cuando pensamos, mire, vamos a gastar el dinero en averiguar cómo hace la inteligencia artificial, no, mire, ya nosotros tenemos bastantes necesidades y muy pocos fondos. Consiga usted fondos provenientes de los organismos internacionales, los foros internacionales, para que entonces, sin tocar en los fondos que ya están destinados a las necesidades más ingentes, que tienen que ver con la parte social y de justicia y de seguridad, entonces usted puede desarrollar. Entonces, ¿cómo se hace? Participando en los foros. Vemos aquí que Guatemala ya participó este año en un índice latinoamericano, pues entonces vemos también que ahorita acaba de terminar la cumbre del ambiente y entonces se acordó que los países ricos, por así decirlo, entonces van a dar un porcentaje. Se querían más de $1,000 millones, quedaron en mucho menos, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que ir constantemente participando como gobierno, como sociedad, como empresa, en que obtengamos estos fondos de la comunidad internacional, que sí los hay, y que sean utilizados en el desarrollo, en la parte de investigación, en aplicaciones concretas. No nos vayamos por casos generales, vamos a aplicaciones concretas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para obtener el financiamiento o que nos den un software de inteligencia artificial que haga análisis de imágenes médicas o el diagnóstico por imágenes y que esté disponible para todo el Ministerio de Salud?
que esté disponible para todos los hospitales, para los médicos, para los centros de salud. Entonces, eso sí es específico. ¿Por qué? Porque ahí va a ver usted la diferencia. Por ejemplo, en las municipalidades del país, ¿por qué nosotros no hacemos centros de negocios en las municipalidades? Donde llegue alguien y diga, mire, yo quiero poner una farmacia en este municipio. Y entonces, mire, pase adelante, aquí está nuestro centro de negocios y le vamos a decir cuántas farmacias ya hay, cómo les está yendo a las farmacias, ¿verdad? ¿Qué medicamentos son los que más se venden? ¿Cuáles son las enfermedades que son más prevalecientes aquí en esto? ¿Cuál es la cantidad de niños que tenemos? ¿Cuál es la cantidad de adultos mayores que requieren ciertos medicamentos? Esas son aplicaciones específicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera usar esta tecnología aparentemente nueva que nos dé resultados rápidos. Eso es lo que los americanos le llaman quick wins o ganancias rápidas. Que la gente vea que utilizar esta herramienta nos está dando resultados rápidos, que se puede quedar trabajando en la noche, por ejemplo, en la parte de los trámites, que usted puede hacer su trámite a cualquier hora. Claro, donde haya que hacer autenticación para saber que sí es Eric Reyes el que está haciendo la solicitud, hay mecanismos de autenticación, pero que usted pueda hacerlos y a cualquier hora usted pueda iniciar su trámite. Que los trámites sean automatizados, digitalizados, teniendo mucho cuidado de que no haya perfilación, que no haya discriminación algorítmica. Entonces, de tal suerte que usted, si a las 2 de la mañana puede hacer su trámite porque a esa hora cerró su negocio y terminó de hacer cuentas, haga su trámite para una licencia, para el otorgamiento de una certificación, de lo que sea. Usted lo hace y le lleva por correo. En la noche, la inteligencia artificial vio que sí cumple con todos los requisitos y todos están los pagos y listo. Antes de que usted se despierte, ahí está en su correo la certificación, la licencia, la aprobación del trámite. Eso haría que tengamos un mejor servicio. No estoy pensando que con la inteligencia artificial vamos a desemplear a un montón de personas. No, va a hacer que seamos más eficientes. Como las necesidades superan la oferta, es decir, nuestras capacidades, entonces podemos crecer mucho en efectividad y eficiencia. Me quedo ahí porque el tema es bastante largo, ¿no? Sí, gracias, doctor. A propósito de su respuesta, hubo ya otras que dio a otras preguntas, pero matizar acerca de los repositorios, de cómo es que podría utilizar el Big Data, las redes sociales o inclusive las marcas que van dejando los teléfonos celulares para identificar prevalencias, por ejemplo, de niños en la ventana de los 1000 días con desnutrición crónica aguda. Esa aplicación justamente me lleva a la pregunta que tenemos por acá. Si usted cree que partiendo de las definiciones de la ética y la moral, es conveniente ya que el legislativo esté pensando en una agenda de este tipo, ya hay condiciones, deberíamos tener cuando menos algún avance en alguna propuesta, o todavía hay que ir un poquito más de conciencia social respecto a la inteligencia artificial. Bueno, varias cosas. Número uno, cuando se trata de niños, nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay derechos que tenemos que proteger de los niños. Entonces, una de las primeras cosas es que no queremos que su identidad se revele de ninguna manera. Entonces, hay algo que se llama anonimización de datos. Usted podría, los médicos, ver los casos. Por ejemplo, como Guatemala tiene una serie de problemas de salud, entonces, por ejemplo, hablemos del dengue hemorrágico. Entonces, usted puede agarrarlo del dengue hemorrágico y decir, mire, aquí está el repositorio. No quiero usar la palabra base de datos. Estamos viendo lo que bien decía usted de Big Data. Entonces, aquí está el repositorio que tiene el Ministerio de Salud y también el ICS y el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil sobre los casos de dengue que han sido atendidos en Guatemala. Esa es una gran biblioteca. Porque la inteligencia artificial, ¿verdad? Utilizando data science, utilizando big data, utilizando otras herramientas de análisis de datos, entonces puede analizar cuáles son las situaciones
o el entorno o los antecedentes médicos en donde esta enfermedad tiene un mayor impacto. Por ejemplo, todos estamos claros de que tenemos que proceder en materia de salud en prevención. Entonces, la prevención es lo más importante, ¿ok? Pero, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál fue el resultado de las campañas de vacunación? ¿En dónde es que nosotros tenemos que llegar con más ayuda médica? La ventana de los 1000 días. ¿Dónde están los resultados? Están en datos. Seguro que están en algún archivo. Pero si están en la máquina de un médico aislado por allá, por Nevaja, allá por Huehuetenango, o algún otro lugar que tenga problemas de comunicación terrestre, entonces el asunto es que esos datos tienen que estar todos en un repositorio o en varios, no hay problema. Pueden ser repositorios municipales, pueden ser departamentales y regionales, pero la cosa es que se tenga acceso a esos datos. Por eso hacíamos dos cosas, conectividad y accesibilidad. Si yo tengo la conexión, aunque sea satelital, porque no tenemos un proveedor de servicios de internet que me lleve un enlace de fibra óptica hasta mi casa, en una aldea, un caserío o en un lugar poblado, pero si yo tengo un enlace satelital, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los datos, conforme yo atienda al médico, al niño, al paciente, se están subiendo a la plataforma, se están analizando en tiempo real. Entonces, la ventana de los 1000 días para efectos de nutrición, tenemos que ver qué disponibilidad tenemos de medicamentos, de suplementos vitamínicos, de talla, de peso. Todos esos datos, si están disponibles, si tenemos acceso a eso, la inteligencia artificial puede hacer los análisis. Claro, no vamos a dejar que la inteligencia artificial nos diga, sí, haga esto o haga el otro. De momento no. ¿Qué es lo que hace? Siempre hay personal médico, especialista, expertos, ¿verdad? En cada una de las cosas que están recibiendo los resultados de estos programas, estos sistemas, y que entonces ellos con un análisis más profundo en la parte de empresa se llama acumen en inglés, que quiere decir que conocen. Tenemos que tener, por eso decimos stakeholders, un grupo de personas, varias personas, no la opinión de alguien. Un grupo de expertos que entonces, ¿qué es lo que hacen? Observan cuáles son los resultados de los sistemas de inteligencia artificial, esta parte generativa, y ellos lo filtran. Ellos finalmente dicen, sí, estamos de acuerdo en las recomendaciones, en el resultado de estos algoritmos, y entonces la estrategia que vamos a utilizar, como la ventana de los 1000 días, se va a ver fortalecida teniendo los datos de la realidad, los datos in situ de cuáles fueron los resultados de las iniciativas que tiene el gobierno en materia de salud y de igual manera en materia de educación y otras. Podemos cuestionar contenidos de primaria, secundaria, el currículo nacional base, qué competencias estamos promoviendo, con qué actividades, con qué resultados. La evaluación periódica que se hace en primaria y secundaria se puede hacer en línea, los resultados pueden estar ahí. La máquina los puede analizar para que sea imparcial y objetiva, que no haya sesgo, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en consideración las condiciones socioeconómicas de nuestro país. Es decir, no podemos evaluar a un niño que está en la aldea Argueta, en Sololá, ¿verdad? De la misma manera en una escuela pública de primaria, como nosotros lo hacemos en una escuela pública que está en la zona 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas. Entonces, no debemos de perdernos en esas cosas tan específicas. Gracias, doctor. Lo que no debemos anonimizar son los problemas que debemos afrontar en el país. De verdad que nos queda bastante que todavía abordar. Agradecemos institucionalmente la presencia del doctor Reyes, su disposición a compartir con el CES y sobre todo con los que están conectados y los que asincrónicamente tendrán la oportunidad de también seguir este webinar. Repito nuestro agradecimiento, doctor, y lo invitamos ya a que forme parte de nuestro grupo de expertos que en la medida de que se ejecuta el programa de capacitación y fortalecimiento institucional, vamos trayéndoles temas de interés aplicados sobre todo a la política pública, económica y social.
Aprovecho este cierre para agradecer nuevamente a todos los que se han conectado, tanto el día de hoy como en los anteriores 4 webinars. Vamos a hacerles llegar su reconocimiento, estén atentos de su correo. Agradezco también la confianza que hubo de parte de la Asamblea del CES y su comisión permanente, asimismo a la Secretaría Técnica para llevar a cabo este programa de capacitación. A todo el equipo técnico y logístico que nos ha acompañado, muchísimas gracias. Esperamos vernos en un nuevo programa y por lo pronto es todo. Que tengan un muy buen cierre de año y que tengan muchos éxitos. Muchas gracias y hasta la próxima.